un gusto compartir con ustedes este tema de los aspectos sociales de la gestión de relaves y en particular algunos errores comunes que a lo largo de estos años que hemos visto con mucha preocupación todos los dolores de cabeza que puede generar una gestión inadecuada, una gestión social inadecuada de la presa de relaves. Creo que nuestro enfoque de mirar cuáles son esos errores comunes tiene esa intención, ¿no? De que al hacer nuestro autodiagnóstico no pasemos por alto los factores blandos, la parte gerencial, la parte de liderazgo, la parte de gobernanza. A veces la dejamos de lado para privilegiar los temas duros como son la infraestructura misma, las finanzas, porque bueno, pues, son proyectos de gran envergadura. Entonces hoy día voy a compartir con ustedes este enfoque de los errores comunes en la gestión social de las presas de relaves. Los relaves son un tema que ha llamado mucho la atención a la opinión pública, ha estado en primera plana de muchos medios en los últimos años y normalmente se destaca mucho cuando tenemos un accidente catastrófico, ¿no? Y cuando hay pérdida de vidas humanas o grandes impactos a extensiones enormes de territorio, esto pasa a primera plana. Entonces, y genera, se refuerza esta antiminerismo que puede tener origen ya sea genuino en el temor o forzado por los que les conviene que el sector minero no progrese, ¿no? Lo cierto es que cuando estaba mirando la estadística de presas de relaves, la ANA tiene inventariadas 113 presas de relaves, que parecen bien poquitas, pero uno se imagina este número de presas de relaves, muchas de ellas huérfanas, ¿no? Aunque hay toda una institucionalidad en el país para manejar huérfanos dejados por operaciones antiguas que no tiene designado quién va a ser el que maneje la parte de cierre de esas presas de relaves, ¿no? Y en Perú, que produce grandes cantidades de cobre, somos el segundo productor de cobre. La mala noticia de esto es que esta explotación a gran escala del cobre también produce a gran escala relaves, ¿no? Entonces, se indica que más o menos se produce 1 millón de toneladas de relave cada día en la industria del cobre. Y esto se calcula más o menos estimando un ratio de 169 toneladas de relave por cada tonelada de cobre fino producido. Entonces, ya nos podemos imaginar la cantidad de relaves que se están formando cada día. Y ahora con la tendencia al alza de los precios por esta sustitución energética que requiere grandes cantidades de metales básicos, tenemos ese gran desafío. Cómo seguir creciendo y cómo manejamos el tema de las presas de relaves, ¿no? Las grandes empresas, hay 27 que están dentro del llamado ICMM, que es una organización sin fines de lucro creada especialmente por 27 empresas mineras del mundo preocupadas por una serie de aspectos socioambientales y técnicos también de la minería y que colaborativamente están desarrollando procedimientos, normas, políticas para mejorar muchos aspectos críticos de la gestión de una empresa minera. En el Perú tenemos por lo menos unas 15 de esas empresas que operan en el Perú, ¿no? Y una que es de capital peruano es Minsur. Las demás son grandes corporaciones, pues como BHP, Anglo American, Freeport, etcétera, que están en el ICMM, ¿no? ¿Y qué significa estar en ICMM? Que tienes que reportar. Es una forma de autoobligarse a enfrentar el problema de las presas de relaves y seguir unas pautas consensuadas y elaboradas por un equipo de altísimo nivel técnico
con especialistas de todas las dimensiones para poder llegar a producir un conjunto de manuales que son la guía para el trabajo de los próximos años, ¿no? Entonces, las empresas que están en esta institución voluntariamente han aceptado empezar a reportar esos esfuerzos de enfrentar el problema tan grande como es el problema de los relaves, pero no tienen uno que ser asociado para usar todo el material. Realmente la cantidad de material que hay en esta área es enorme, es demasiado grande y la gente normalmente en el Perú no está acostumbrada a leer y revisar y analizar manuales, entonces que son realmente muy detallados, pero que requieren tiempo y esa formación en este cuerpo de conocimientos en la gestión de relaves se está convirtiendo en algo muy crítico, que es como un seguro del riesgo de fallas de los relaves, ¿no? Que son catastróficos si es que sucede. Quizá con una probabilidad muy baja de ocurrencia, pero si suceden, generan una catástrofe, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo miraba los reportes de sostenibilidad donde estas empresas grandes están reportando una sección del tema de relaves y BHP en su reporte del año 22 ha reportado 73 presas operativas, de las cuales 14 son activas, 59 son inactivas, pero igual las tiene que gerenciar, ¿no? Quizás son más críticas. De ellas, 3 se han clasificado de riesgo extremo, 16 muy alto y 16 alto. O sea que en una muestra de una empresa grande podemos ver que el desafío realmente es muy, muy grande. Anglo American, por su parte, ha reportado en la misma fuente, que es el reporte de sostenibilidad, 62 presas, 29 en uso, 24 inactivas y 9 en cierre, ¿no? Entonces, desde el hecho mismo que ya estamos empezando a reportar, se produce una corriente de autoevaluación y autosuperación de los problemas y los plazos que están estipulados también ahí en estas normas, eh, fuerzan a los accionistas en el nivel más alto a pensar cómo van a enfrentar estos retos. Entonces, con esta introducción, simplemente voy a repasar con ustedes en forma somera, eh, primero un marco estratégico de los relaves y he organizado la presentación en 5 grandes errores o temas, áreas donde se cometen errores: en la gobernanza, en el enfoque multicriterio desde el diseño hasta el cierre. O sea, a lo largo del ciclo de vida, la presa de relaves tiene sus complejidades, ¿no? Y pueden ser muy diferentes los desafíos de cada etapa. Siempre hay multicriterio. El diseño organizacional y el personal calificado, esta es un área relativamente incipiente en la priorización que las empresas han hecho de este problema y por eso no hay, digamos, ingenieros de relaves o especializaciones de relaves. Nosotros en Gerens nos hemos propuesto servir a la industria tratando de hacer el mayor esfuerzo de sistematizar todo lo que hay de experiencia y publicaciones en el tema para promover además discusiones en el tema de relaves y me alegra mucho que tengamos un grupo aquí en el aula interesado en el tema de relaves porque creo que si formamos grupos como think tanks, ¿no? De tanques de pensamiento para ver cómo podemos hacer en nuestros relaves peruanos, ¿no? El cuarto error que se comete es en el área del conocimiento profundo del territorio de la cuenca. Hemos visto en el Brasil cómo la rotura de una presa de relaves, digamos, desplegó una cantidad de lodo aguas abajo que fue capaz de transcurrir como más de 300 kilómetros aguas abajo, afectando obviamente a toda la cuenca y haciendo que el río Dolce hoy día sea una fuente permanente de grandes denuncias que ahora están apareciendo en Europa. Recientemente, un grupo de 200.000 pobladores de la cuenca presentaron a través de una firma de abogados inglesa un reclamo y le han ganado
denuncias billonarias a la empresa, ¿no? Entonces, hacer mal esto te puede generar grandes problemas, no solo en el momento que se producen en los años consecutivos, sino por muchos años adelante. Estas catástrofes ambientales y socioambientales tienen esa consecuencia, ¿no? La quinta área donde cometemos errores es el área de comunicación de riesgos y transparencia, ¿no? Y al final vamos a comentar un par de mejores prácticas. Felizmente en el Perú ya tenemos empresas que han tomado muy en serio este tema de relaves y nos sirven de mejores prácticas para ver y quizá visitar, ¿no? Entonces partimos de la estrategia empresarial y los relaves. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la gestión de los relaves es un tema altamente estratégico, del nivel más alto posible de la organización. Entonces, cuando hacemos un business case y hacemos una justificación empresarial por qué la empresa tiene que preocuparse de los relaves, es muy fácil llegar a la conclusión que es crucial y de vida o muerte. O sea, una empresa que no tiene suficientes bolsillos como lo tiene Vale o HP y se le rompe una presa de relaves con los impactos catastróficos que hemos visto, puede desaparecer. O sea, la manda a la quiebra por todas las demandas y juicios que van a recibir en el corto plazo, mediano y en el largo plazo, ¿no? Porque el impacto en la salud a veces recién salta en el largo plazo y como es un derecho humano, el derecho a la salud y a tener una vida digna, esto puede generar grandes consecuencias, ¿no? Y está atada a los planes de cierre, que ya de por sí son tan desafiantes, pero uno de los temas que comprende desde el nivel más estratégico es el tema de los relaves en ese plan de cierre, ¿no? Pensar estratégicamente también es pensar en la cuenca y quiénes son los stakeholders de la cuenca, o sea, los actores, los grupos de interés o son todos los grupos organizados que hay en la cuenca que podrían ser nuestros interlocutores para varias acciones de prevención, pero también podrían ser los que manejen los reclamos si es que cometemos errores, ¿no? También los stakeholders internos, porque dentro de la empresa también tenemos disparidad de puntos de vista que a veces son el origen de los problemas, porque ni al interno nos ponemos de acuerdo, entonces mal vamos a salir con un solo discurso y un solo accionar, ¿no? Frente al público. Y también pensar estratégicamente es pensar en esos principales asuntos o problemas o issues que le preocupa a esta población, porque como estamos enfocando el tema social, muchas veces es socioambiental. Empieza el problema como un problema ambiental y rápidamente se convierte en un problema social. El acceso a la tierra, la prevención de la contaminación de las aguas, el efecto en los medios de vida que tiene la población residente en las zonas aledañas, todo eso puede nacer como un tema ambiental, pero tiene necesariamente su dimensión social cuando hablamos de los impactos en la gente, ¿no? Entonces ya vemos, y felizmente en estos reportes de sostenibilidad y también en los reportes a los accionistas, cada vez más las empresas están transparentando sus estrategias. Entonces yo para preparar este material estuve buscando los reportes y encontré que hay muchas empresas que plantean sus estrategias de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Y obviamente el tema de biodiversidad, agua, salud y bienestar, medios de vida, están dentro de los pilares de las estrategias que la empresa tiene, ¿no? Entonces, hablamos del tema ambiental, social y de gobernanza, y en ellos, transversalmente en los tres, está el tema de las presas de relaves. Y en este caso de Anglo American, ellos están hablando de la búsqueda de alianzas innovadoras para catalizar el desarrollo económico independiente y escalable en las regiones cercanas a las operaciones con el objetivo de mejorar mejorar vidas al crear comunidades verdaderamente prósperas que prosperen más allá de la vida de la mina. Entonces, en este horizonte
y enfoque ciclo de vida, pensando siempre, y cuando yo me vaya, ¿cuál es el legado? ¿Cómo queda este territorio en el que yo estoy trabajando como empresa minera? ¿Y cómo se traduce esto después en objetivos estratégicos con estas premisas o pilares para la estrategia de todas las áreas? Y cero daños comprende muchísimo eh, el tema de relaves, porque aquí es cero daños a la población, a la comunidad y a mis trabajadores, porque en una de las presas de relave que se rompió en Brasil, murieron trabajadores de nuestra empresa que estaban en el comedor, y cuando se rompió la presa de relave se arrasó el comedor y se llevó a un buen número de nuestros trabajadores y siguió hasta abajo hacia la cuenca. Entonces, sí, el tema de cero daños comprende todo el tema de eh, relaves. Relaves tiene una connotación bien grande. Esta otra estrategia que la he tomado del reporte de sostenibilidad de BHP, actualizada al 2021, dicen, ellos tienen una declaración de políticas de manejo de la sigla TSF, Tailings Storage Facility, facilidades o infraestructura para almacenamiento de relaves. Es la forma corta de hablar de las presas de relaves, ¿no? Que contienen los relaves. Entonces, en este caso hay una estrategia específica para la gestión de los TSFs, y está ligada, como en el caso de Anglo American también, BHP aspira a tener cero daños provocados por los relaves y trabajar con otros para compartir el progreso en un esfuerzo de hacerlo realidad, ¿no? O sea, para poder hacer realidad cero daños, tengo que trabajar con los grupos de interés. No hay forma que yo me pueda abstener y lo puedo hacer muy bien a puerta cerrada. No hay forma. Y esta estrategia de BHP tiene 4 pilares. Gobernanza, en el nivel más alto, el directorio es el responsable de la gobernanza y los controles, y ahí aparecen los indicadores de riesgo. Key Risk Indicators, ¿no? O sea, los indicadores de riesgo. Luego viene la mitigación de esos riesgos. Este sistema integrado es la gestión integrada de relaves, el sistema de Tailing Management, que es el conjunto de herramientas que el ICMM ha puesto a disposición. Entonces ya ellos lo ponen como su lineamiento para definir qué hacer y qué no hacer, y tecnologías alternativas. En las mejores prácticas vamos a ver cómo las tecnologías están permitiendo reducir mucho de los riesgos que antes parecían inmanejables, pero que hoy día ya podríamos enfrentar esos riesgos, por ejemplo, con los relaves secos, ¿no? Que se dan en las grandes empresas, pero el proyecto Ariana, por ejemplo, tuvo que cambiar todo el diseño de su presa de relave para diseñar relaves secos. Cerro Lindo también, o sea, sí tenemos ya en el Perú, que es un país minero, bastante avance en esos temas, ¿no? De tecnologías alternativas para hacerlo mejor, para hacerlo diferente. Y como siempre en todos estos procesos, la mejora continua, ¿no? Y esto tiene otra vez 4 grandes dimensiones. Necesitamos gente competente, capaz en varias dimensiones, obviamente en la construcción, en la ingeniería, ingenieros civiles especializados, empresas en la estabilidad de los taludes, son capacidades, ¿no? Del personal. Los riesgos, hay que bajarlos, hacer nuestro KRI específico para la PCR Labs, el desempeño de esos Key Risk Indicators, o sea, indicadores de riesgo, y el valor social, que es cuál es el impacto en la población, en los grupos de interés que están rodeándonos y no tan cerquita, porque como les he comentado, si una presa de relaves está en la parte alta, se rompe y tiene millones de metros cúbicos acumulados, va a irse aguas abajo con la fuerza que hemos visto todos seguramente en los últimos años, con las que baja hacia la cuenca, se puede ir 100, 200, 300 kilómetros aguas abajo. Entonces, el valor social que tiene ese impacto es enorme y está generando muchas, digamos, denuncias
de los afectados y están ganando en los tribunales, especialmente europeos. Entonces, con esa introducción vamos a ver los errores que hemos identificado, primero en el área de gobernanza. Ustedes saben que el gobierno de una empresa está en el nivel más alto. El director y la junta de accionistas responden por cualquier catástrofe que podamos ocasionar con nuestra operación, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hemos visto las prácticas de buen gobierno corporativo, la gestión de riesgos es fundamental y el enfoque de stakeholders, o sea, de los grupos de interés, que tiene que estar tomado en cuenta, y lo vamos a ver en el enfoque multicriterio, los factores que tenemos que evaluar relacionados a la sociedad y al ambiente son muy grandes, ¿no? Una cantidad enorme, ¿no? Entonces, ese gobierno del más alto nivel ahora está siendo ayudado con una serie de herramientas que el ICMM ha producido. Todos son públicos, ustedes entran a la ICMM y buscan relaves y todos esos documentos están disponibles. Incluso han preparado PPTs para facilitar la difusión de este material, pero la verdad es que toma tiempo preparar y analizar todo esto, ¿no? Entonces, eh, creo que no vamos a entrar en detalle, pero hay material de sobra como para hacer una buena gestión, empezar a hacer nuestro autodiagnóstico utilizando estas herramientas que forma parte de la gobernanza de los relaves en cualquier empresa. Quizá las más pequeñas tendrán que adaptar estos lineamientos, pero si tenemos relaves tenemos que tener en cuenta estos lineamientos, ¿no? Vamos a utilizar una de las herramientas principales, es este de acá, que se llama Global Industry Standard on Tailing Management. Estándar global de la industria en gestión de relaves, ¿no? Es un estándar global de la industria y se ha impulsado a raíz de estas catastróficas roturas de relaves que hemos visto en el Brasil. Hay otras que han habido, pero de menor impacto, al menos recientemente, ¿no? Entonces hay 15 grandes principios, de los cuales he subrayado los que tienen mucho, mucho que ver con el tema social, pero en realidad todos tienen que ver con el tema social. Pero el principio fundamental de todo este cuerpo de documentos que nos ayudan a gestionar bien los relaves es cero daños. O sea, no deberíamos afectar a las comunidades que son nuestras vecinas o aguas abajo en la cuenca de ninguna manera por el impacto de los relaves. O sea, nosotros debemos garantizar cero daños, así como ahora en seguridad, bueno, hace años estamos trabajando cero daños en el tema de relaves, cero daños a la vida o a la salud, porque ambas son muy críticas. Entonces, le damos herramientas a los antimineros para atacarnos cuando no tomamos en cuenta eso, ¿no? La calidad y la cantidad de, recursos ecológicos que pueden ser afectados es enorme. Y de los 5, bueno, la base de conocimientos integrada, que es típico de una gestión de proyectos, y este es un gran proyecto de la gestión de relaves en todo su ciclo de vida. El diseño, construcción, operación y monitoreo de las presas, la gestión y gobernanza que hemos visto y que vamos a entrar con un poco más de detalle, respuestas ante emergencia. Este tema es muy crucial, muy difícil, preparar a las comunidades de potenciales riesgos que puede generar las presas de relaves, sabiendo que el entorno antiminero se aprovecha de cualquier mínimo resquicio de una palabra mal dicha y ya pueden levantar más temor, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ser muy, muy bien manejada, igual que la última, divulgación pública y acceso a la información. Entonces, son dos elementos totalmente, están en rojo porque sí son ultra críticos en la gestión de relaves. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema es el enfoque multicriterio desde el diseño. Como pueden comprender, el diseño de una presa de relaves tiene varias dimensiones: sociocultural, porque peor si estamos en una zona donde puede haber algún resto arqueológico y nuestra presa de relaves colapsa y se lleva presos estas ruinas,
Y ahí sí ya es el extremo de la dificultad, ¿no? Eh, economía del proyecto, la parte técnica, la parte estabilidad de taludes, que también es técnica, y la parte ambiental, ¿no? Entonces, la parte social y ambiental son las que nos llevan hoy día a la discusión. Y con esos criterios se identifican lugares para decir dónde vamos a ubicar nuestra presa de relaves. Es una decisión crítica y a veces no le ponemos mucho énfasis a esta primera columna de lo económico, técnico y de estabilidad, y muy poco énfasis a los temas ambientales y socioeconómicos. Y esta parte es la que está trayendo más cola en los últimos años, a raíz de los casos que hemos visto de colapso de presas de relaves. Miren la cantidad de factores ambientales y sociales que hay que tener en cuenta cuando uno decide cuál es la ubicación más adecuada. Es más, hay que darle un peso, el peso suficiente a estos factores y no decir, sí, yo lo he considerado, pero le doy un peso mínimo y casi no lo considero cuando pondero alternativas. No muevo la ubicación de la presa de relaves por estos factores, sino por los otros, técnico-económicos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener esto en cuenta, la cantidad de elementos que tienen que ver con temas sociales. No vamos a entrar en detalles, estamos mirando una mirada panorámica. Entonces, el tercer error se comete cuando no hacemos un buen trabajo de diseño organizacional y buscar el personal calificado para llenar esos casilleros del organigrama. El ICMM también ha sido muy cuidadoso en decirnos cuál debe ser la estructura mínima que debemos tener para este diseño organizacional y los perfiles que deben tener. Y acá hay un ejemplo. Este es un paper de una investigación que se hizo sobre cómo debía ser el diseño de la organización frente a esta cantidad de recomendaciones que hemos recibido, ¿no? Y para eso partimos de la gobernanza. Como les dije, el CEO, el gerente general, tiene encima al directorio y el directorio tiene encima a los accionistas, ¿no? Entonces la Junta General de Accionistas en realidad estaría representada acá porque ellos nombran a los directores para que tomen decisiones en su nombre. Entonces, esta línea es la que manda y es la que a la cual le va a reportar la cabeza máxima de relaves. Este de acá se llama el AE, Accountable Executive, es el AE, Ejecutivo Responsable de la Gestión de Relaves. Este ejecutivo le reporta directamente al CEO de la empresa y el CEO reporta al directorio, porque el directorio puede tener un comité especial para relaves, dependiendo de ese diagnóstico que hemos hecho, que vimos el inventario de relaves en BHP y en Anglo. Si es que vemos que ahí hay contingencias, sube hasta el nivel más alto, porque ahora los directores pueden ir presos por negligencia en la toma de decisiones. Entonces, no es una cosa simple, es una cosa bien compleja. Y el core team, el equipo mínimo necesario, tiene un responsable, un ejecutivo responsable de la gestión de relaves, que ya es ejecutivo, este de acá es el responsable ya operativo, no es un ingeniero responsable de la gestión de relaves, y otro que es el ingeniero de registro. Si algo tenemos que tener para la accountability, para dar cuentas a todos los actores de la sociedad que nos piden cuentas, desde los reguladores hasta los dueños de la empresa, es este registro, ¿no? Entonces tenemos dos posiciones y la parte operativa de tomar muestras, de limpiar y de todo, normalmente es un contratista externo, ¿no? Y como este tema se ha vuelto tan complejo, normalmente, y el directorio nombra un llamado comité o comisión independiente de revisión de relaves, que son terceros que forman este comité para poder hacer esta inspección y tener un buen inventario de cómo está la situación de nuestros relaves. Y esta cabeza responsable tiene un experto en tailings que lo asesora, ¿no? Entonces, si uno mira este equipo mínimo y mira cada una de estas posiciones tiene perfiles
ultra especializados. Entonces, un error que se puede cometer es que tú busques en el mercado y no hay. ¿Qué hago? Nombro a un ingeniero y le digo que aprenda, ¿no? Entonces, siempre es deseable que busquemos a gente que ya tiene experiencia porque es un tema bien crítico, el tema de la gestión de relaves. Y BHP publica en su reporte, BHP tiene un documentito bien interesante, específico, que está dando cuenta anualmente a través de un documento específico que lo hace público, de cómo está avanzando paso a paso en la gestión de relaves. Recuerden que BHP con Vale fueron los primeros que tuvieron que enfrentar la ruptura de una gran presa de relaves. Entonces, ellos han ido puliendo por las consecuencias tremendas que esto ha ocasionado, puliendo toda su gobernanza y gestión operativa. Y ellos dicen que en su modelo, la primera línea, todos son responsables, dicen los empleados de primera línea, todos los que están manejando en el día a día la operación, tienen que tener la sensibilidad para darse cuenta de los riesgos que implica todas las áreas que cada uno maneja en relación a los relaves. Entonces, eso es la primera línea, o sea, no, la primera línea no es este grupito chiquito, sino es la segunda línea donde están los especialistas con un centro de excelencia de recursos, excelencia de relaves, o sea, ponen diferentes nombres, y son los que apoyan a la primera línea asesorándolos, dándoles los lineamientos, y haciendo talleres de capacitación, porque en este modelo hay que capacitar un montón, así como en seguridad nos piden la charla diaria de seguridad, bueno, en tailing no se llega a ser tan preciso como la charla diaria, pero permanentemente hay que estar capacitando, y si hay gente nueva y si hay contratistas, eso es continuo a lo largo del año. Y una tercera línea es los auditores, la auditoría interna que se va a dar cuenta de cómo es que estamos evolucionando o retrocediendo en el tema de la organización y las responsabilidades de las presas de relaves, ¿no? Entonces, ese es el mínimo de organización que necesitamos para evitar que cometamos el error de no tener un equipo especializado y no tomar en cuenta los perfiles y las funciones que van a desempeñar, y eso está, felizmente en estos manuales ya hay una guía bastante avanzada de qué se trata cada puesto. Y con ahora la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, se puede medir muchas cosas que antes era problemático. Con los drones y con los sensores podemos tener al día un montón de información relativa a relaves. Hay que hacer analítica de esos datos, ¿no? La cuarta área donde cometemos errores es el conocimiento profundo del territorio de la cuenca y el involucramiento de los actores que viven en esa cuenca, ¿no? Entonces, para tener un sólido diseño de la presa de relaves desde el día previo, en el ciclo de vida de la mina, cuando estamos diseñando el EIA y estamos haciendo los estudios de los perfiles, prefactibilidad, factibilidad, hay que tener en cuenta esos multicriterios que ya les he mencionado, ¿no? Para que sea un diseño sólido, desde ese momento estamos contemplando todos los riesgos sociales que cada ubicación tiene y tendremos menos dolores de cabeza. Y eso requiere un conocimiento profundo del territorio. Y el territorio es multiactor, no es homogéneo, no se puede hablar de la comunidad y decir ya es como una caja negra y ya sé que todos piensan igualito. Entonces sí tenemos que tener mecanismos de gobernanza y control que nos planteen la dinámica social que se produce en el territorio y cómo esto cambia permanentemente, ¿no? Las redes sociales pueden ayudar, el mapeo de los stakeholders usando lo que escriben en sus redes sociales es una de las fuentes, ¿no? Entonces, este de acá es un documento de guía para la gestión de presas de relaves y cuencas que nos ayuda a contemplar básicamente todos los elementos de riesgo que pueden afectar la aceptación social. Porque ¿quién quiere pues que le contaminen su agua o que los relaves contaminen sus terrenos si viven de eso, ¿no? Entonces, o la napa freática, o la vida animal, la vida vegetal, porque el modo de vida de la población altoandina, que es mayormente donde están ubicadas las presas,
depende de esos recursos naturales que tienen en su entorno, ¿no? Entonces, hay varios elementos que aquí nos dan para poder tomar en cuenta y un elemento fundamental es darnos cuenta que esto es dinámico y cambiante y que va a haber incertidumbres que tenemos que manejar. Pensar que acá vamos a controlar todo y que todo ya está resuelto porque hicimos un trabajo en un momento es un error. Tenemos que pensar que esto es dinámico y lo que pensamos que hoy día está perfecto, mañana cambia por la dinámica social o por la ecología. Ahora el cambio climático está haciendo que muchos elementos geográficos se estén dando al unísono y están generando riesgos nunca antes pensados, ¿no? Entonces, por eso hablamos del plan para mitigar los efectos del cambio climático, y eso lo estamos hablando hace tiempo, solo que hoy día lo estamos viviendo, y eso ya hace más complicado. Entonces, cuando vamos a mirar la cuenca, uno dice, uy, pero la cuenca es aguas abajo 300 kilómetros. Bueno, esa es tu cuenca, ahí diseñaste, ahí pusiste tu presa de relaves, no te queda más remedio que tener una idea muy clara de la cuenca. Y a la ley de aguas, la han manejado, la aplicación de la ley de aguas, nos dice que todas las cuencas deben tener un consejo de recursos hídricos de la cuenca. Y este es una gobernanza del territorio y está integrada por muchos componentes, todos los actores que operan en la cuenca deberían estar en este consejo. Y obviamente las minas, y he subrayado acá, como usuario de agua agrario y no agrario. Es un ítem más, porque está la triple A, que es la parte de A local, regional, la ALA es local, ¿no? El gobierno regional, que es el nombre presidente de esta instancia, de ese consejo, los usuarios, los colegios profesionales, las universidades, las comunidades campesinas, lo que haya en el territorio, ¿no? Si hay proyectos especiales, si es binacional, relaciones exteriores. Entonces, hicimos un curso auspiciado por el Banco Mundial en muchas de esas cuencas y allí les dijimos que nos diagramara todos los actores que tiene su cuenca. Y acá hay algunos ejemplos de la cuenca del río Tumbes, de Caplina, de Tambo. Después tenemos un mapa de Chinecas, creo. Bueno, entonces hay este mapeo de stakeholders que lo hicimos como un ejercicio de clase, nos da una idea de la complejidad de la red sociopolítica que se establece en las conexiones entre los actores. No es que es una lista de actores, sino la interacción de actores acá. Por ejemplo, si hay una ONG antiminera y tiene las narrativas e influye con esas narrativas en la forma como piensa la gente en la comunidad, pueden darnos muchos dolores de cabeza. Entonces, ese es el error 4. Tener con las herramientas modernas del mapeo de las redes sociopolíticas y su interconexión y evolución en el tiempo, entender y saber quién es quién y dónde están los riesgos que provienen de esos actores. El error 5 es la comunicación, tengo que apurar, comunicación de riesgos y transparencia. Esa parte es compleja porque tenemos que comunicar a los potenciales impactados por una rotura de presa de relaves, por ejemplo, o ni siquiera una rotura, si es que, por ejemplo, en el caso de Antamina, cuando su concentrado, que va desde Yanacancha arriba hasta Guarmey, en el Valle de Fortaleza, aguas abajo, tuvieron una rotura de una de las estaciones de bombeo, un derrame relativamente corto, se pudo acotar el área que se estaba impactando, pero fue complicado, a pesar que es como solamente el mineroducto tiene un área de influencia mínima, ¿no? Felizmente que se pudo acotar y se pudo reducir al máximo los impactos. Pero imagínense, Vale y BHP tratando de mitigar los impactos, era muy tarde cuando reaccionaron porque ya el relave se había ido y había generado todos los impactos. Y no, la comunidad no tenía un plan, así como tenemos el plan de prevención del terremoto, del gran terremoto 8.0 que estamos esperando. Bueno, de repente podemos participar en esos con defensa civil y uno de los planes dentro de esas grandes catástrofes no solo es tener un terremoto,
sino tener una avalancha de la presa de Relaves, o la avalancha, en el caso de Huascarán, cuando se cayó encima de Yungay y tapó toda la población, también es otro ejemplo. Hemos tenido acá en el Perú también otras no roturas, sino huaicos que han tapado en poblaciones aledañas, ¿no? Entonces, ese tema de la cultura de seguridad hay que manejarlo con mucho cuidado para la difusión, pero lo primero que se tiene que hacer, y eso también lo he sacado de este documento BHP, que se llama Tailing Storage Facility Management Update del 2021, Tailings Task Force, o sea, actualización de la gestión de los TSFs. Actualización de la gestión de TSFs es un documento bien detallado de todo lo que están haciendo y cuánto están avanzando en sus indicadores de riesgo, ¿no? Este mismo documento que hemos visto que ICM ha publicado nos sirve para alinear el ámbito interno. Primero, desde el gobierno corporativo al más alto nivel, tiene sus lineamientos y mandatos que todos tenemos que cumplir. La parte operativa tiene que mitigar los riesgos y tiene que plantear las acciones de mitigación de posibles riesgos de poca probabilidad de ocurrencia, pero que si suceden son terribles, ¿no? También un sistema integral para evitar duplicación de esfuerzos, porque hay varias áreas de la empresa que podrían estar involucradas y si no coordinamos en un sistema integral, podemos estar duplicando esfuerzos y perdiendo ahí en el camino por falta de alineamiento. Y la divulgación simplificada, que es fundamental que recoja ese multicriterio, ¿no? Entonces, ahí BHP en ese mismo documento nos plantea la clave de sus 5 indicadores de riesgo clave. Y uno de esos indicadores de riesgo clave son los planes de preparación y respuesta ante emergencias. Es fundamental. Y así como hacemos simulacros de terremoto, podríamos hacer simulacro de rotura de relaves, ¿no? Y quizá empezar con los colegios, no sé, pero hay que tener muchísimo tacto para no acabar generando más problemas que soluciones, ¿no? Ok, entonces de la parte comunicacional que está muy ligada a la gestión de riesgos y a la propensión o aversión de riesgo, le decimos apetito de riesgo. Hay empresas que pueden estar, pero con un área, esta ALARP es as low as reasonable practicable, tan bajo como sea razonablemente posible. Esta área es bien grande porque es el área donde toleramos riesgos. Sabemos que tenemos riesgos, pero los toleramos. El área roja es donde el riesgo debe ser reducido, eliminado, desaparecido, porque ahí ya ha superado el criterio máximo de control de riesgo que tengo en la empresa. Y hay una parte que no, ya estamos muy bien y no tenemos preocupación. Entonces siempre tenemos que enfocar primero el A y tratar de reducir el alarme, ¿no? Que cada vez haya menos. Y como ya dijimos en la lámina anterior, el alineamiento de los esfuerzos desconectados que a veces estamos haciendo es fundamental. Entonces, la divulgación de resultados también necesita voceros, conocedores en comunicación, sabiendo quién es quién en el área y el área de relaciones comunitarias y en las áreas de gestión con los gobiernos locales pueden ser los actores fundamentales en este trabajo de divulgación, ¿no? Y este es el documentito que he consultado, donde he sacado muchos de los ejemplos que aquí les he dado. Está ahí en internet. Entonces, en las mejores prácticas, ya para cerrar, en la gestión de relaves, he encontrado dos muy buenas prácticas que están publicadas. Ambas tienen videos en el internet. En el caso del recrecimiento de presas de relaves, el video es de una empresa OHLA, que fue OHLA, que hizo esta obra de recrecimiento de la presa de relaves. Es una presa grande, de 1100 metros de longitud, pero haciendo unas charlas con las bambas he visto que es más grande todavía. Entonces las presas de relaves pueden ser bien grandes, uno no se imagina, ¿no? Se necesitaron 12 millones de metros cúbicos de rellenos. Al iniciar el recrecimiento, la variación de cota era de 270 metros, era la más alta del mundo. Bueno, Yanacancha, en Antamina, debe estar en más de 4000, ¿no?
Y lo interesante en la gestión social es que este recrecimiento se construyó en un área muy cercana a Ayash y Tucush, dos poblaciones muy cercanas a Antamina, son las poblaciones más cercanas. Pero aquí están, la, la, se construyó el recrecimiento de la presa de Relaves, y aquí está la carretera que va camino a Ayash, y esta va camino a Tucush. Entonces, no hay forma de pasar desapercibido. O sea, el trabajo con las comunidades es fundamental, y acá está la cuenca del río Ayash. Se ve ahí, hacia acá se ve la cuenca del río Ayash. Entonces, si algo le pasa a la presa de Relaves, esta población pues está como con una espada de Damocles ahí, y eso tiene que saberse todas las consideraciones de seguridad que se están tomando. Pero, ¿qué pasa si hay un terremoto, y un terremoto fuera de la magnitud que pensamos? Y ellos tienen que saber cómo, nosotros tenemos que saber cómo reubicar, porque el futuro corporativo de los dueños de la empresa está en juego cuando se producen semejantes problemas, ¿no? El otro ejemplo que también me ha parecido muy interesante, que lo estamos viviendo hoy día, es Quellaveco. Quellaveco tiene un sistema de gestión de relaves secos, ¿no? Filtrados, ¿no? El sistema lo construyó JJC y Besalco, empresas especializadas en estos temas, y tiene varias innovaciones en ese diseño. Tienen un puente, el puente Capi. Ahí hay un video, pero ya no vamos a entrar al video porque es chiquitito, pero quizá de un par de minutos podemos ver el video. Tiene el puente Capillune para trasladar relaves sin contaminar el río, y la tubería de agua recuperada. O sea, que han hecho este puente para lograr que el relave de ninguna manera pueda contaminar el río. Tienen un sistema de flotación de partículas gruesas para mejorar la recuperación de cobre, de tal manera que a la presa de relaves ya no se van todos estos que se están recuperando mediante esta flotación CPF, ¿no? Además, económicamente es muy rentable recuperar ese cobre que se estaba yendo a los relaves, ¿no? Un espesador de relaves de 120 metros de diámetro, uno de los más grandes del mundo, y Vizca D400, un robot de inspección de canal de relaves, que recorre 18 kilómetros del canal de relaves, ¿no? Entonces, hay muchas referencias y material. La verdad es que hay exceso de material, y el problema es cómo incorporar todos esos nuevos conocimientos y experiencias que se están ganando en el mundo, para hacer que nuestra gestión de relaves sea cada vez mejor, ¿no? O sea, con una mejora continua, o hacer cambios sustanciales aplicando las tecnologías que felizmente hoy día tenemos disponible en el mundo. Profesora, ya lo tengo, si desea lo pongo. Sí, mejor, ¿no? Los 2 primeros minutos nomás, y lo paras, ¿ya? Porque cuando yo lo abro no se escucha el sonido, ¿no? Yo voy a dejar de compartir para... Estamos cerrando un proyecto extraordinario. Han sido 4 años de mucho aprendizaje y de soporte hacia un cliente muy exigente como es Anglo American Quellaveco, y un gerenciador que ya lo conocemos, que es Fluor. Son 4 años donde hemos tenido alrededor de 4.000 personas directas dentro del site. Hemos llegado a tener más de 500 empleados en labor constante, adaptándonos a exigencias de un proyecto de talla mundial, y además acciones distintas y diferentes, como ha sido el caso del COVID, ¿no? Con protocolos en constante cambio y en modificación para lograr los objetivos del proyecto. El planeamiento y control de la obra ha sido un área importante para el proyecto. Hemos trabajado de la mano con el equipo de construcción y en base a los hitos de operación para la primera producción de la mina. Al ser un proyecto multidisciplinario, la comunicación ha sido un pilar muy importante para nosotros. Tenemos reuniones de coordinación diarias entre las diferentes áreas de movimiento de tierras, electromecánica y obras civiles. Todo esto ha sido gracias al compromiso del equipo y con el objetivo de alcanzar los hitos del cliente. Sí, yo creo que eso nomás quería mostrar la envergadura de este nuevo desarrollo de Quellaveco. Ok, entonces
Estamos listos para las preguntas. Si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, ¿hay alguna pregunta para la doctora Ana Rosa? En tanto, sí, perdón, pensé que era una pregunta. Sí, me parece muy interesante los errores que podemos cometer, ¿no? En las 5 áreas en las que se ha mostrado, digamos, en la presentación, desde que va desde la gobernanza, la parte de digamos, la gobernanza, el tema de la comunicación también para la parte de los stakeholders externos, ¿no? Eso serían, al menos lo que yo diría que son como un poco los más difíciles, me da la impresión. Sí, en un entorno de tanta desconfianza mutua, ganar la licencia social o perderla es muy, muy fácil, ¿no? Entonces, las presas de relaves en el mismo diseño, no puse el caso Ariana, pero Ariana quería hacer su proyecto con un sistema convencional de presas de relave y no fue aprobado por los riesgos que esto significaba para la población aguas abajo. Entonces, el cambiar el enfoque de cómo iba a ser tu presa de relave te hace viable un proyecto, ¿no? Entonces, sí, tomar en cuenta la población o los riesgos sociales que pueden haber se ha vuelto imprescindible. Sí, ese es uno de los temas que trataremos en el programa de gestión e ingeniería de relaves para la minería. Claro, allí pero ahí es técnico, ¿no? Más técnico. Es una parte técnica. Sí, la gran parte de las horas van a ser dedicadas a los temas técnicos, como les comenté al principio, que tiene que ver con la ingeniería misma, de cómo es la construcción, pero también la parte de la operación misma, ¿no? De la parte ambiental y de la parte social, ¿no? Entonces, esto va a ser un programa muy interesante y ya estamos listos para empezar el día 15 y esperamos solo a ustedes. Ahí está, por si acaso, la ficha, la encuesta en la que queremos que nos brinden sus comentarios para también ponernos en contacto con ustedes si están interesados en llevar el programa completo. Muchas gracias a la doctora Ana Rosa Danilla por la excelente presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y escuchar con atención de todos los aportes que hoy día hemos recibido. Muchas gracias a todos y buenas noches.